vamos a grabarla de tal manera que ustedes tengan para posteriormente la puedan escuchar y la puedan ver y no haya ningún problema. El- la estamos usando el apoyo de los archivos, no de la pantalla completa. Por eso con el puntero tenemos solamente con el mouse. La idea, en realidad, de esto, farmacodinamia, ¿por qué es importante la farmacodinamia o qué estudia la farmacodinamia? Hemos dicho que farmacocinética en la clase anterior es en realidad necesitamos conocer porque si conocemos bien la farmacocinética, nosotros vamos a dar dosis que lleguen en concentraciones adecuadas al lugar de acción para que produzca efecto. Entonces, por eso es importante la farmacocinética. Lógicamente, hay una serie de variables que ya hemos mencionado y que lo vamos a profundizar y vamos a ver su aplicación una aplicación en los seminarios. Pero farmacodinamia, o sea, necesito saber cómo actúa el fármaco y necesito saber, digamos, cuáles son sus efectos. Y hemos dicho que los efectos son modulaciones de los procesos fisiológicos, no crean nuevas funciones, o sea, modula funciones. Entonces, para administrar un fármaco necesito saber lo que es la farmacocinética, igual a concentraciones en biofase, y lo que es la farmacodinamia, igual a qué efectos produce y cómo es el mecanismo. ¿Por qué es importante el mecanismo de acción? Es importante el mecanismo de acción porque gracias a ello yo puedo intervenir posteriormente en algunos lugares, por eso se va aunado a la fisiopatología. La, Tenemos acá un resumen de todo lo que hemos visto y lo que vamos a ver ahora. La dosis del fármaco, bueno, discúlpenme, creo que vamos a pasar esto lista primero, disculpen. Acosta, Presente, doctor. Alarcón, Presente, doctor. Alcántara Rivera, Presente, doctor. Castillo, Presente, doctor. Álvarez Calla, Presente, doctor. Andía, Presente, Mijaconta, doctor. Presente, doctor. ya, está bien. Apari Muñante, Presente, doctor. Aquino Rojas, Presente, doctor. Arana Montenegro, si está Presente. muy bien. Bardales Aspajo, Presente, doctor. Carranza Aldana, Carrasco Cruz, Presente, doctor Carrasco. Carreñas, Carreño, Presente, doctor. Carreño. Castro Marroquín, Presente, doctor. Castro Ruiz, Presente, doctor. Chagua Meca, Presente, doctor. Chávez Colqui, Presente, doctor. Chávez Molina, Presente, doctor. Cochachín León, Presente, doctor Cochachín. Contreras Tataje, Contreras, no ha venido, Contreras, Cotera Rojas, Díaz Guerrero, Doctor. Presente. sí,
Dueñas Atocha, Presente. Helguera, Presente, doctor. Espinosa, Jersey, Presente. ya está bien, Flores Pozo, Presente, doctor. Galdos Valeriano, Galdos Valeriano, no está. Gamboa Vázquez, Presente, doctor. García Bendezú, Presente, doctor. Gómez Llovera, Presente. Guillén Juárez, Presente, profesor. Gutiérrez Pariona, Presente, doctor. Huamañahui Lorenzo, Presente, doctor. Infante Pérez, Presente, doctor. Presente. Lizama Cernaque, Presente. López Presente. Malca Loaiza, Doctor, disculpe, mi micrófono estaba mal. Infante. Malca está bien, ¿no? Sí, ya. Infante. Martínez Presente, Parra, Presente. Doctor Malca presente, disculpe. ya. Espera, ya. Martínez Parra. Martínez Parra, presente, doctor. ¿Quién? Ahora espérese, voy a volver a llamar a la lista. Medina Castillo, Medina Castillo, doctor. Medina López, Presente, doctor. Meléndez La Rosa Sánchez, Presente, doctor. Milán Vega, Presente, doctor. Muñoz Bogarín, Presente, doctor. Muñoz Serrano, Presente, doctor. Nina Paitán, Cayagua, Presente, Nina Paitán. ya, muy bien, Olivera Ruiz, Presente, Olivera. Orozco Díaz, Presente, doctor. Ortega Zulca, Ortega Zulca no está, Palma Molina, Presente, doctor. Paredes Casanova, Presente, doctor. Pilco Castillo, Presente. Presente, doctor. está bien, Pisani Bruno, Presente, doctor. Quintana Casuso, Presente, doctor. Quispe Goicochea, Presente, doctor. Quispe Manrique, Presente. Quispe Presente. Taboada, Presente, doctor. Ramírez Quirós, por favor, sí, Ramírez Quirós, Ramírez Quirós está, ¿no? Ramírez Sánchez, Presente, doctor. Rivera Guasasquiche, Presente, doctor. Rojas Ancajima, Presente, doctor. Rosa Soto, Presente. Sánchez Cruz, Presente, doctor. Seguier Guamán, Presente, doctor. Soto Flores, Presente. Ulloa Ordóñez, Presente, doctor. Vargas Cornejo, Presente, doctor. Vázquez Vélez, Presente, doctor. Velapatiño Poemape, Presente, doctor. Presente. Vilela Avera, Presente, doctor. Villagómez Quiñones, Presente, doctor.
Isásiga Aguanasea. Presente, doctor. Isásiga, presente. Zapana Presente, Quesada. doctor. Ceballos Presente. Sosa. Aquí estoy, doctor. Ceballos presente. Zorrilla Ya está bien, presente. sí. Zorrilla Chacón. Zorrilla presente, doctor. Ya. Voy a volver a llamar a los que están con posible falta. Contreras Tataje. No está. Presente. Contreras está. Sí, presente, doctor. Disculpe. Ya. Cotera Rojas. No está. Galdos Valeriano. Galdos Valeriano. No está. Doctor, ella puso presente en el chat, pero su micrófono está malogrado. Galdos Valeriano está. Sí, está presente en el chat, solo que no Ya, puede hablar. está bien. Infante Pérez. Presente, doctor. Ortega Zulca. No está. Ramírez Quirós. Ya, bueno, entonces, Presente, doctor, presente. Ramírez Quiroz, presente. Doctor Ramírez Quiroz, presente. ya está bien. No sé quién. Ortega Zulca. No está. Cotera Rojas. Tampoco está. Bueno, ahora voy a grabar. Doctor, ¿Sí? a Carranza Aldana también no le he llamado, doctor, y lo que pasa es que no tiene micrófono. Está hablando por el chat. Carranza, No le. Carranza Carranza. Aldana. Ajá, Carranza Aldana. Ajá, sí, también está. Lo No, que pasa es ya que no está tiene bien, pues micrófono. Carranza está con asistencia. Solamente hay dos que Ujú. están con inasistencia. Ya, entonces voy Ya, a. gracias. Si es que hay algún problema, ustedes ven que hasta ahorita hay dos. Usted me escriben por ahora y ver cuáles son sus problemas. Y a ver, bueno, ya ahora vamos a iniciar ya la clase. Bueno, habíamos mencionado, por favor, les voy a agradecer que ustedes apaguen su micrófono. Y solamente, bueno, o levantan la mano y se le da, o más bien al final con el chat podrían durante la clase algunas cosas. Porque cuando todos lo tienen abierto su micrófono, yo escucho ruidos extraños por todos los lados y no es posible escucharlos y no es posible que ustedes también me escuchen y la clase no se va bien. Así que les voy a agradecer. Yo tengo la posibilidad de apagarles a todos el micrófono, pero creo que no. Yo los dejo, pero ustedes manéjenlo, digamos, porque eso es parte del manejo de los alumnos y parte del manejo nuestro. Bueno, así es que, bueno, vamos a iniciar ya la clase. Ya mencionamos la parte introductoria al tema. Hemos mencionado que es muy importante y acá vemos todo un esquema completo de lo que debo conocer cuando yo administro un fármaco. Dosis del fármaco prescrito, desintegración, el fármaco se desintegra, se absorbe, se distribuye, se mismo transforma y lógicamente parte de este fármaco llega al receptor y en el receptor, algunos vamos a ver lo que es un receptor. Según el receptor hay una interacción con el receptor y eso se traduce en señales. Esas señales pueden ser químicas, físico-químicas, bioquímicas, una serie de señales y lógicamente que modulan las funciones y da lugar a efectos deseados, o sea, terapéuticos. Puede dar lugar a efectos no deseados, o sea, reacciones adversas, o sea, el riesgo, el daño, o da lugar a acción tóxica sobre, o sea, los antibióticos, antivirales, etcétera, tienen ese efecto, pero no tiene efecto, la biofase es el germen en realidad en esos casos.
Acá farmacodinamia que estudia los efectos bioquímicos fisiológicos de los fármacos y la relación entre la concentración y el efecto del fármaco. O sea, ya estamos viendo la concentración en biofase con relación al efecto. Es importante. Y eso ya lo hemos visto anteriormente. Hay mecanismos de acción, digamos, mediante los cuales los fármacos producen una señal, y esa señal da lugar a lo que se llama efecto. Estos efectos se pueden visualizar por literal o se pueden visualizar en forma de curvas. En un lado está la respuesta y en otro lado está la dosis. ¿Qué es la farmacodinámica? Entonces, estudia las acciones y los efectos de los fármacos. Su objetivo principal, hemos mencionado, conocer la interacción del fármaco a nivel molecular y las consecuencias de dichas interacciones. O sea, esto es importantísimo. Ustedes no pueden indicar en la práctica clínica un medicamento si no conocen cómo actúa, ni conocen cuáles son sus efectos. Eso sería un gran error. De igual manera, así como no conocen la farmacocinética. Nosotros hicimos un estudio en una DISA del Callao hace mucho tiempo y vimos que el conocimiento para los prescriptores, el conocimiento de farmacocinética y farmacodinamia era más o menos el 60-70% conocía, pero el resto no conocía. Lo que no conocían, interacciones, a veces reacciones, sí, más del 70-80% no sabía. Entonces, hay deficiencias en eso y por eso es que estamos interesados en que ustedes desde ahora, para que indiquen un fármaco, hay que saber la farmacocinética y la farmacodinamia. Como vamos a ver en los seminarios, para el taller siguiente, ¿no? Para vamos a hablar, vemos algunos casos para conocer su farmacocinética y su farmacodinamia. Entonces acá tenemos la dosis, concentración plasmática y efecto. Porque esto está en relación con la concentración en biofase. Ya hemos mencionado, depende de las variables farmacocinéticas para que haya una concentración plasmática adecuada. Y depende de las variables farmacodinámicas para que haya un efecto farmacológico desde el punto de vista terapéutico. Acá tenemos, ¿cómo es que los fármacos actúan? El mecanismo de acción, en primer lugar, hay un mecanismo que se denomina el mecanismo específico y un mecanismo inespecífico. El específico es generalmente para todos los fármacos, casi todos los fármacos. La mayor parte. Significa porque se unen a un receptor que está en la célula, que puede estar en la membrana, en el citoplasma o en el núcleo. Se unen a un receptor y gracias a esa unión es la que van a producir una serie de secuencias fisiobioquímicas para las cuales da como resultado el efecto. Pero hay fármacos que no se unen a un receptor, sino tienen un mecanismo de acción inespecífico, que son independientes del receptor. ¿Y cuáles son, por ejemplo, los efectos osmóticos? O sea, cuando usted da diuréticos que son osmóticos, prácticamente no se unen al receptor, actúan por ósmosis, por mayor presión al plasma y de ahí pasa. Cuando usted da destrano, por ejemplo, para incrementar la presión oncótica, se une al plasma, pero no tiene un receptor, sino es por efectos bioquímicos, fisiológicos, osmóticos. Quelación, por ejemplo, usted utiliza un fármaco que se une antes de la absorción, se une y no lo deja absorberse, pero eso no es un receptor. Y hay una serie de efectos indirectos. Entonces, es importante tener en cuenta el mecanismo de acción, si es específico o es inespecífico. El receptor, generalmente el receptor farmacológico, o sea, hablamos de mecanismos de acción que son específicos. El receptor farmacológico es una proteína, es una molécula proteica que está en la célula, que puede estar en la membrana, puede estar en el citoplasma, o puede estar en el núcleo. Y esto es importante porque, y vamos a ver que en la membrana prácticamente hay varios tipos de receptores.
y lo mismo en el citoplasma y lo mismo en el núcleo. ¿Por qué es importante estos receptores? Generalmente, los receptores que están ubicados en la membrana, su respuesta es mucho más rápida. Y los receptores que están ocupados en el núcleo, prácticamente su respuesta no es tan rápida, demora. Por eso también es muy importante cuando ustedes apliquen, por ejemplo, si yo administro adrenalina, va a actuar casi de inmediato porque actúa en los receptores de membrana y vamos a ver en qué tipo de receptores. Si yo administro corticoides o administro anticonceptivos u otras hormonas, van a demorar su efecto porque tienen que atravesar la membrana, llegar a las organelas y después al núcleo, y ahí es donde ejerce su efecto. Entonces, es importante la ubicación de los receptores para la aparición del efecto. Es estructuralmente específica para un fármaco con estructura similar. O sea, ¿qué significa? Que los receptores existentes no pueden recepcionar a cualquier medicamento, sino tiene que tener ciertas características que vamos a ver luego, que son, primero son afinidad y actividad, que lo vamos a ver luego. Entonces, estas uniones del fármaco con el receptor generalmente son reversibles, o sea, no son irreversibles, sino el efecto estaría constante. ¿Cuáles son los receptores de membrana, por ejemplo, asociados a canales iónicos? Ese es el receptor GABA. El receptor GABA es el del ácido GABA aminobutírico, que se encuentra en el sistema nervioso central y que tiene un efecto inhibidor, y ahí es donde actúan todas las benzodiazepinas, actúan varios grupos de medicamentos. Los que están asociados a proteína G también son, por ejemplo, la vitamina B1, B2, etc. Y con actividad enzimática intrínseca, la insulina. Estos son los de membrana. Pero los que actúan en los milisegundos que vamos a ver son estos. La interacción, un fármaco receptor lógicamente da a respuesta. Por ejemplo, con modificación del flujo de iones, tienen los anestésicos locales. Los anestésicos locales son bloqueadores de los canales de sodio a nivel periférico. Entonces, al disminuir el flujo de iones, en este se llama canales de sodio, no se transmite el impulso doloroso y prácticamente esa forma como actúa. Cambios, aparte de modificación de flujo de iones, cambios en la actividad de enzimas cuando el receptor se encuentra conectado a estructuras membranosas, por ejemplo, tratamiento con insulina. Es todo complejo, vamos a ver cuando hablemos de diabetes mellitus. Y lógicamente lo otro es modificación en la producción o estructura de proteínas. Estos son los receptores que generalmente se encuentran en el núcleo, receptores intracelulares o en el núcleo. Por el tratamiento con estrógenos, es toda una estructura. ¿Cuáles son? Hemos dicho que los fármacos se unen a los receptores, pero que no se unen, cualquier receptor no acepta determinado fármaco, o sea, todos los fármacos, sino tiene que tener ciertas características estructurales. ¿Y cuáles son estas características de un receptor que tiene afinidad? ¿Qué significa afinidad? Capacidad de unión del fármaco al receptor. O sea, este fármaco si se une, si no tiene capacidad, no tiene unión. Y esto se debe, lógicamente, a las características. En realidad, nosotros en el curso estamos tratando de ver solo algunos conceptos que sirvan para el manejo del fármaco, porque esto es mucho más complejo. Algunos, por ejemplo, quieren enseñar farmacología o farmacodinámica, ven la estructura, ven las reacciones bioquímicas. Nosotros lo concretamos solamente a esto. Ahora, si hay preguntas, o digamos, ustedes lo pueden revisar en sus libros, excelente, y podemos discutirlo posteriormente. Y lógicamente, con la afinidad identifica, y hay identificación y complementariedad química. Pero aparte de eso, aparte de afinidad, hay fármacos que tienen actividad intrínseca. Al unirse, tienen una actividad intrínseca, o sea que desencadenan un efecto.
Esa es pero capacidad de inducir activación de un proceso tras la unión, esa es actividad intrínseca. En este concepto, o sea, si los fármacos para unirse a los receptores deben tener afinidad y deben tener actividad intrínseca, no siempre. Vamos a ver lo que pasa siempre. Acá, por ejemplo, hay dos tipos. Un agonista, se llama también agonista al fármaco que se une al receptor, que tiene afinidad y que desencadena una respuesta. Ese es un fármaco desde el punto de vista digamos, de punto de vista molecular. Este es un agonista, porque agonista también es hay otras definiciones ya, lógicamente que esta es la principal, pero hay otras definiciones en relación al tratamiento. Agonistas o a los efectos ya. Agonista más el receptor desencadena una respuesta. Pero acá en este caso hay afinidad con el receptor, pero no desencadena respuesta. Y si no desencadena respuesta, se llama antagonista. O sea, antagonista y tiene afinidad, pero no desencadena una respuesta. Entonces tenemos acá. Acá salió mal. Bueno, acá tenemos con relación a los ligandos. Por un lado tenemos lo que son agonistas, hay agonistas parciales, agonistas puro y agonistas inversos. Y por el otro lado tenemos antagonistas, y tenemos antagonistas que son competitivos y antagonistas no competitivos. ¿Por qué se denominan posteriormente? Acá vemos, por ejemplo, como un agonista se une al receptor, actividad intrínseca. Antagonista se une al receptor, pero no tiene actividad intrínseca. No tiene actividad intrínseca. Entonces, los antagonistas son competitivo y no competitivo. ¿Competitivo qué significa? Un antagonista que compite con el receptor, o sea, se une al receptor, pero compite con el medicamento que se está uniendo al receptor. Y no competitivo significa que actúa en receptores diferentes. Vamos a explicar desde ahora, por ejemplo, cuando yo tengo un shock anafiláctico, una urticaria, una alergia. ¿A qué se debe la alergia? Se debe generalmente, pues ahí que ya vamos a ver cuando entremos en esa clase, pero en términos generales podemos mencionar que la alergia se produce por liberación de histamina. Entonces, si yo quiero tratar la alergia, yo le puedo dar un antihistamínico. El antihistamínico es un antagonista competitivo de la histamina. ¿Qué significa? De que a la medida que yo le doy más antihistamínico, la histamina no actúa. Si le doy, y en el momento que le dejo de dar el antihistamínico, la histamina ya actúa. O sea, están compitiendo por el mismo receptor. El otro ejemplo, en el no competitivo, que a veces hay variantes también, en el mismo alergia, pero ya no es la alergia, sino shock anafiláctico. En el shock anafiláctico yo necesito actuar de inmediato y prácticamente en el shock anafiláctico lo que hace es dar un anista competitivo. Algunos le dan, pero le dan que solamente impide que actúe la histamina, pero la histamina que ya se ha sido liberado y que ha ocasionado el problema, no actúa los antihistamínicos en ese lugar. Entonces yo utilizo, por ejemplo, la adrenalina, que es un agonista simpático, y la adrenalina ¿dónde actúa? ¿Actúa en receptores de la histamina? No, la adrenalina actúa en receptores adrenérgicos. Entonces, pero está haciendo un efecto contrario, o sea, un antagonismo no competitivo. El antagonismo competitivo es competencia por el receptor, y el no competitivo es un efecto antagónico
con cada uno con sus receptores. Y esto puede ser reversible y irreversible. Y acá tenemos un cuadro, como ver, por ejemplo, hay agonista, todos los agonistas y antagonistas, el agonista puro, el agonista parcial, el agonista inverso y el antagonista, todos tienen afinidad. Todos tienen especificidad porque se unen. Pero la actividad intrínseca en los antagonistas no se da. No se da. ¿Dónde se da la actividad máxima con el agonista puro? El agonista parcial da una respuesta menor que el agonista, pues la respuesta no es máxima. El agonista inverso, respuesta contraria, o sea, da mucho menor todavía. Un ejemplo de agonista parcial, por ejemplo, es la codeína. La codeína, por más que le dé el máximo efecto sirve para dolor solamente moderado. Entonces, sí, su efecto es bueno, pero para dolor moderado. En cambio, la morfina, o sea, que es ya un agonista puro, digamos, prácticamente tiene máximo efecto, pues sirve para dolor severo. Esa es la aplicabilidad de esto. Y lo antagonista no desencadena respuesta. Ya hemos mencionado cuáles son los. ¿Cuál es el objetivo de administrar un fármaco? Es optimizar optimizar los efectos beneficiosos y minimizar los efectos adversos. O sea, a mí lo que me interesa cuando doy un fármaco es que tenga efectos terapéuticos y que sea lo mejor. Y que no tenga, no es que no tenga, sino que las reacciones adversas, si no tiene mejor, pues es rarísimo. La potencialidad de reacciones adversas es la mínima. Y acá tenemos una forma como se esquematiza. Acá concentración efectiva mínima, concentración máxima terapéutica. Acá, esta es la dosis mínima terapéutica, acá. Y esta es la concentración máxima terapéutica. Entre la concentración máxima terapéutica o el límite de toxicidad y en la concentración mínima terapéutica o el límite para donde se inicia el efecto, eso se llama margen terapéutico. Ya hemos visto en el estado de equilibrio por qué es importante el margen terapéutico, porque el fármaco tiene que estar dentro del margen terapéutico para que pueda tener su efecto óptimo. Y hemos mencionado anteriormente que cuando tienen vida media prolongada, a dar dosis de carga, porque el fármaco adquiere, con dosis de mantenimiento, adquiere su equilibrio recién a las 4 o 5 vidas medias. Y acá vemos, si nosotros le damos esto un valor de 20, como el anterior, y este de 10, este es un margen terapéutico. O sea, entre 20 y 10 es el margen terapéutico. Por encima de 20, la concentración, el efecto es tóxico. Y por debajo de 10, el efecto no se da o es subterapéutico. Entonces, ¿cómo defino lo que es un margen terapéutico aparte de la concentración mínima, máxima, etcétera? Es la zona que está dentro, o sea, entre la dosis terapéutica y la dosis, o la concentración terapéutica y la concentración tóxica. ¿Ya? O sea, ese es el margen terapéutico, la zona que está entre la concentración terapéutica, donde inicia, y la concentración tóxica. En este caso, esta es el margen terapéutico, esta parte de acá ya es tóxico, nos pasamos, y esto ya acá es subterapéutico. Dentro de lo que es el margen terapéutico hay que considerar, hay margen terapéutico estrecho y margen terapéutico amplio. ¿Por qué es importante? Si yo el margen terapéutico de acá de 10 le disminuyo de 20 le disminuyo a 15 y acá de 10 le subo a 10,
Entonces, el margen terapéutico ya no es entre 10 y 20, sino entre 15 y 10. Es muy estrecho. ¿Qué significa entre 15 y 10? Que el efecto tóxico está muy cerca, el área tóxica está muy cerca al área terapéutica. Eso es un fármaco de margen terapéutico estrecho. ¿Y por qué es importante un fármaco de margen terapéutico estrecho? Porque lógicamente que si la concentración tóxica está muy cerca a la concentración terapéutica, yo si no calculo bien, no hago bien mis cálculos de acuerdo a la farmacocinética, voy a tener problemas. Si me paso de dosis, voy a producir toxicidad. En cambio, si no me paso de dosis, y si quiero, no, para no producir toxicidad te doy la mitad, no produce el efecto. En este tipo de fármacos de margen terapéutico estrecho que vamos a ver luego en la clase, en este tipo de fármacos generalmente para el manejo se utiliza lo que se llama el monitoreo sérico. A los pacientes le hacemos control de las concentraciones del fármaco en sangre para ver si están dentro del margen o no están dentro del margen. Pero ¿qué pasa si yo estoy no en 20 ni en 10, sino en 40 y estoy en 10? Entonces, la zona tóxica, la concentración tóxica está muy distante de la concentración terapéutica. Entonces, en esos casos, digamos, es importante conocer porque cuál de los márgenes tiene más posibilidad de reacciones adversas. El margen terapéutico estrecho. Y el que tiene menos posibilidad de reacciones adversas es el diazepam. Por ejemplo, un ejemplo de margen terapéutico estrecho son los inmunosupresores, la ciclosporina, tiene la digoxina, tiene varios más los anticonvulsivantes, algunos pero los de margen terapéutico, por lo tanto, eso hay que monitorizarlo, disculpe. Pero los de margen terapéutico amplio, prácticamente ahí tiene, por ejemplo, el diazepam. El diazepam, el amplio, o sea, la zona, salvo que le dé demasiada cantidad para que produzca ya una toxicidad elevada, generalmente el diazepam, ¿no? Claro, pero si le da, eso vamos a ver cuando hablemos de sinergismo, otro fenómeno. Entonces, tenemos el margen terapéutico estándar, que en este caso, margen terapéutico estrecho, en el cual tiene mayor potencialidad de reacciones adversas, y el margen terapéutico amplio. Entonces, esa es la curva dosis-efecto. Y acá tenemos pues ya lo que hemos visto anteriormente. Grafica la relación entre la dosis y la respuesta farmacológica. Dosis máxima, la mayor cantidad que puede ser tolerada sin provocar efectos tóxicos. Dosis mínima, dosis a la que se empieza a aparecer el efecto terapéutico. Dosis terapéutica es la comprendida entre la dosis máxima y mínima. Entonces hay algunos que denominan dosis efectiva 50, el efecto terapéutico en el 50% de la población. Esto es para varios. Cuando nosotros estudiamos lo que era desarrollo de medicamentos, vimos que en la primera fase de esos clínicos se hacía en personas sanas y se hacía la tolerancia y ahí se veía prácticamente la dosis máxima. Eso es. En cambio, la dosis mínima y la dosis terapéutica se veía en la fase 2 de los ensayos, se establecía la dosis terapéutica. También es bueno recordarlo y que lo vayan recordando de las clases anteriores. Acá hay unos términos que se emplean que son importantes. Eficacia y potencia. A veces cuando ustedes dentro de poco o de repente ya les visitan los visitadores médicos y les dicen, ¿sabe qué, doctor? Este fármaco es bien potente. Y otros les dicen, otro fármaco es eficaz. Entonces dice, como es potente, allá. La pregunta sería, ¿cuál elijo? ¿El más eficaz o el más potente? Para saber cuál elijo, tengo que saber qué significa. Y esto vamos a verlo. Justamente, eficacia, grado por el cual el fármaco es capaz de inducir el máximo efecto.
Pues si mejora el dolor 90% es más eficaz. Potencia es cantidad, es relacionado con la dosis. La eficacia está relacionada con el efecto. Y la potencia está relacionada con la dosis requerida para producir el 50% de respuesta máxima. O sea, ¿y cuál es el más potente? El que utiliza menos dosis. Porque, por ejemplo, pueden tener la misma eficacia. Un fármaco tiene eficacia con 5 miligramos, tiene 90% de eficacia. Y otro fármaco con 10 miligramos tiene también 90% de eficacia. Entonces los dos, el mismo fármaco, uno con esta dosis, con otra dosis, o el mismo fármaco, pero después es de un mismo grupo, unos tienen con 5 y otros tienen con 10 casi el mismo efecto. Entonces, ¿cuál prefiero? En este caso, si los dos tienen la misma eficacia, prefiero el más potente porque con menos dosis produzco el efecto. Y si produzco con menos dosis, puedo tener menos potencialidad de reacciones adversas. Esto sucede, por ejemplo, con los antipsicóticos, que vamos a ver también. La clorpromacina tiene efecto igual que el haloperidol. Ambos son estos neurolépticos. Pero la clorpromacina tengo que dar entre 50 a 100 miligramos por día. En cambio, el haloperidol tengo que dar entre 5, máximo 4 o 5 miligramos. ¿Cuál es eficaz? Los dos. ¿Cuál es más potente? El haloperidol. Esa es la idea. Entonces, potencia y eficacia tienen diferentes significados y son utilizados para describir diferentes fenómenos. Por ejemplo, eficacia compara fármacos con diferentes mecanismos de acción. La SAIN de los opioides, aspirina, acetaminofén. Los efectos. Y acá tienen la potencia. O sea, acá tiene, por ejemplo, en este fármaco, esta es la dosis de. Acá hay 1, 10 y 100 de dosis. En miligramos la andaba acá. El logaritmo, la han puesto en dosis, pero escala logarítmica. El efecto de la primera curva es acá. Acá en ese es el efecto. Y de la tercera curva es acá, es la misma. O sea, en cuanto a respuesta, los dos son eficaces. Y el que es menos eficaz es la Y. La curva Y es menos eficaz porque su respuesta no es. Esto puede ser igual, por ejemplo, puede decir, con codeína llega acá y con morfina llegó hasta acá. Pero si yo comparo con un fármaco, llego hasta acá y con el otro, acá con dosis de 1 y acá con dosis de 10, ¿cuál es más potente? El que se usa 1 miligramo de dosis. ¿Y cuál es menos potente? El que usa 100 miligramos. Entonces, ya está claro lo que es la diferencia entre lo que es eficacia y potencia. Algunos también llaman eficacia, ya desde el punto de vista molecular, a lo que ya hemos mencionado, la actividad intrínseca. Pero esa actividad intrínseca en este caso ya es medida por el efecto. Y acá tienen otro de los aspectos que hemos visto también ya, la agonista, que es un agonista, fármaco que tiene afinidad y actividad intrínseca. ¿Y qué es un antagonista? Fármaco que tiene afinidad, está mal escrito acá, pero carece de actividad intrínseca. Entonces, acá tenemos, este es el efecto máximo y esta es la dosis. Acá le damos dosis mínima. Acá los dos tienen, bueno, en este caso le damos un agonista. Pero si le damos un agonista, el efecto se produce rápido y este es su efecto. El antagonista competitivo no lo deja que actúe el agonista, pero cuando ya ganó el agonista, el efecto se produce posteriormente, con mayor dosis se produce el efecto. Y el antagonista, más aún todavía con antagonista no competitivo. Acá tiene, total produce, esa es la respuesta, la eficacia, porcentaje de respuesta acá mayor, acá son iguales. Igual eficacia entre A y C, mejor eficacia con B, más potente con A, menos potente con C.
La interacción de fármacos, o sea, hay varios términos que se utilizan, que son esto. Uno es adición, no estamos hablando de adicción, sino adición. Cuando da dos fármacos, 1 más 1 igual 2. O sea, el efecto puede que si tienen el mismo efecto, puede variar un poco, de repente se aumenta, pero es diferente al sinergismo. El sinergismo es 1 más 1, 3, o 1 más 1, o 1 más 1, 10. Un ejemplo de sinergismo es, por ejemplo, y el sinergismo puede ser terapéutico o el sinergismo puede ser, digamos, dañino, riesgoso, puede ser dañino. Terapéutico, si es dañino, es reacciones adversas. El sinergismo dañino en este caso, por ejemplo, yo doy al paciente, le doy un diazepam. Prácticamente produce un poquito de sueño, pues un fármaco de margen terapéutico amplio que hemos visto. Pero además del diazepam, el paciente toma licor, se embriaga con alcohol. Entonces, el alcohol también es un depresor del sistema nervioso central, igual que el diazepam, y actúa. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ya el alcohol potencia el efecto del diazepam y prácticamente el efecto es dañino, a veces se muere la gente. O sea, por esta razón las benzodiazepinas no se deben tomar con licor. ¿Por qué? Porque el problema de sinergismo. Nosotros vimos un paciente, recuerdo, que una señora tenía como 35 años, pero para el momento de la visita, ella siempre estaba bien arregladita, conversaba con nosotros y hacía sus ejercicios, inclusive antes de la consulta. 85 años, muy bien. Pero ella tomaba, para dormir siempre se tomaba su alprazolam, que es una benzodiazepina. Tomaba y ya se había acostumbrado a eso. A los 2 o 3 días bueno, todos los días pasábamos visita, pero uno de esos días de la visita no la encontramos sentada ni ejercicio, la encontramos prácticamente en coma a la paciente. Y entonces, bueno, todos decíamos, 85 años, ha hecho su ACV, hay que tomar una tomografía, llamar al neurólogo, etcétera, etcétera. Un momentito, primero vamos a ver qué ha pasado. Hablé con el interno, y el interno me dice, doctor, ¿sabe qué? Lo que pasa es que la señora no sé qué comería ayer, y yo le di que se tome una clorofeniramina. Ambos son depresores del sistema nervioso, y eso es un sinergismo, 1 más 1 no es 2, ahí 1 más 1 es 4. Entonces, en ese contexto, prácticamente la señora estuvo en coma. Le dije, no se preocupe, no le tomen tomo, nada. Prácticamente ya no le den ni el diazepam, ni la clorofeniramina. A los siguientes días se despertó tranquilamente. Entonces, esa es la necesidad. Ese es un sinergismo. Hay otros casos, por ejemplo, un sinergismo terapéutico. La anfotericina, generalmente, cuando veamos sobre lo que son antimicóticos, la anfotericina, un porcentaje bastante alto, que es un fármaco que se va acumulando, puede producir compromiso renal. Entonces, pero si yo le asocio con 5-fluoxetosina, por ejemplo, produce un sinergismo, el efecto es el mismo, pero ya no me produce la reacción adversa o me disminuye notablemente. Entonces, esas son las ventajas del sinergismo. Y la potenciación, lógicamente, es el mayor. Antagonismo, lógicamente, el efecto es cero porque no me produce ese efecto. Hay algunas. Entonces, ya está claro lo que es un sinergismo. El sinergismo puede ser terapéutico. El antagonismo también es terapéutico. Generalmente es más terapéutico, pero también puede ser en algunos casos. Convenciones fisiológicas y respuestas alteradas.
¿Qué pasa cuando yo doy un fármaco con el mismo ejemplo que hemos mencionado acá, el diazepam? La señora toma, por ejemplo, toma sus 5 miligramos para poder dormir. Pasó 20 días, y ya a los 20 dice, pues ya no puedo dormir, doctor, con 5 miligramos, ya no puedo dormir. Ah, tome 10, ya tome 10. Pasó un mes, dice, doctor, con 10 tampoco. Entonces, eso se denomina tolerancia. Con el uso crónico, en la medida, ¿por qué? Hay el problema de receptores, se van ocupando más, ya no producen respuesta, que puede ser metabólica a veces por el uso crónico. Entonces hay una tolerancia, disminución de respuesta al fármaco. En este caso no es lo mismo que dependencia, tolerancia, o sea, tienen que aumentar la dosis. Por eso es que las benzodiazepinas producen tolerancia, los antipsicóticos no. En la medida que usted, por eso dicen, las benzodiazepinas tiene que usarlo dosis menores y por corto tiempo. Hay tolerancia farmacocinética, por ejemplo, en el caso que son inductores del metabolismo. Para recordar un poco de la clase anterior, y también lo vamos a volver a ver en los seminarios, que es un inductor del metabolismo. El fármaco inductor, ¿qué hace? Incrementa el metabolismo del sustrato. Y al incrementar el metabolismo del sustrato, disminuye su concentración. Y al disminuir su concentración, disminuye su efecto. Entonces, ese es tolerancia también. Tolerancia farmacodinámica, uso crónico, uso de 2 beta-agonistas, por ejemplo. Dependencia, necesidad del fármaco para funcionar normalmente. O sea, ya la paciente se acostumbró a tomar diazepam para dormir. Si usted le quita el diazepam, no va a dormir. Por eso es que se acostumbra. Hay una serie en psiquiatría, van a ver, hay una serie de procesos y cómo manejar el uso de estos fármacos. Y síndrome de retiro, cuando el fármaco no es administrado a un paciente dependiente, que ya se hizo dependiente a esto. O sea, forma como su potencia, el fármaco potenciador protege al potenciado inhibiendo su inactivación. Inhibidores de la acetilcolinesterasa, por ejemplo, que lo vamos a ver en la próxima semana, lo que hacen ellos es inhibir evitar que la acetilcolina se metabolice y por lo tanto incrementa su efecto. Ese es un modo de potenciar. Otro modo de potenciar es impedir la entrada. Por ejemplo, hay un mecanismo adrenérgico que también lo vamos a ver la próxima semana que se llama la recaptación. Entonces, pero la cocaína inhibe la recaptación y no lo permite entrar. Otro de los ejemplos es el fármaco desplaza a otro de su ligazón proteica. La warfarina es desplazada por muchos fármacos. Hemos mencionado que la warfarina tiene una fracción libre del 2%. Si yo le doy AINES, le doy aspirina, le doy otros fármacos que también lo desplazan, prácticamente la fracción libre de la warfarina ya será no 2, sino será 6 u 8 y el paciente puede sangrar. Pero esto también depende por ejemplo, depende no solamente de la unión proteica, sino también depende de la cantidad de albúmen. Creo que les voy a mencionar de una vez. Vimos un paciente con HIV, que era alto, delgado, muy delgado, estaba lógicamente un poco desnutrido, vino con trombosis, le dimos heparina primero y después le empezamos a dar warfarina. Y la warfarina se controla con INR, que lo vamos a ver también después qué significa, o sea, el tiempo de protrombina estandarizado, y lógicamente el INR era normal entre 1 a 3, y bueno, no, 1 nomás es 1 a 1,5, pero cuando está anticoagulado debe ser hasta 2, máximo 3, y el paciente estaba con 10. ¿Pero por qué? O sea, decía, pues Dios es peruano, porque generalmente dicen por encima de 8 el paciente se muere porque sangra, lo toleró.
¿Qué pasaba? Averiguamos, le pedí su albúmina al paciente, le pedí albúmina, que generalmente la albúmina está entre 34, estaba en 1.5, o sea, no tenía con qué unirse la warfarina, y por lo tanto su fracción libre prácticamente estaba desplazado, no desplazado, sino que no tenía con qué unirse, entonces la fracción libre aumentó. Como ven, todo esto y potencia los efectos. El sinergismo propiamente dicho, 5,15 es lo que hemos dicho. Es lo que sucede, por ejemplo, hay un antibiótico y acá este es un sinergismo de tipo terapéutico. Las sulfas unidas con el trimethoprim, las sulfas generalmente es bacteriostático. Cuando se unen los dos se vuelven bactericidas, pero lógicamente el efecto sinergismo es alto. Y acá tienen potenciación, control, antagonismo no competitivo. Esto ya lo hemos mencionado anteriormente. Nuevamente estamos revisando un poco lo que es esto, antagonismo farmacológico, competitivo, no competitivo. El antagonismo fisiológico en general es no competitivo. Y hay antagonismo químico en el caso de por ejemplo, el caso de la heparina, ahí tiene un antagonismo con el sulfato de protramina, es un antagonismo químico. Entonces, vamos a ver, compite por el mismo receptor, antagonismo competitivo, histamina con terfenadina, compiten. La terfenadina es un antihistamínico de segunda generación, antihistamínico, es lo que mencionamos antes, compiten. Y el no competitivo, por ejemplo, la noradrenalina con la fenoxibenzamina, que actúan desplazamiento no paralelo a la curva del agonista. Entonces, pero dijimos adrenalina con histamina, ese es el no competitivo. Acá lo están considerando, el fisiológico, acción diferente a receptores, acciones opuestas en los bronquios. La histamina lo contrae y el salbutamol lo dilata. Ese es un fisiológico. La adrenalina también, con la histamina. También ¿por qué? Porque la histamina lo va a producir la broncoconstricción y el salbutamol va. Pero ¿por qué es fisiológico también y por qué es no competitivo? Porque el salbutamol, que es un broncodilatador, actúa en receptores beta 2 y por la histamina actúa en receptores H1. Eso lo vamos a ver posteriormente. Inactivación química es inactivación del fármaco y otros puestos. Fierro, este es un antídoto que se utiliza cuando hay intoxicación por fierro. Y acá tienen, esta es algo que ya hemos mencionado antes, lo que se llama margen de seguridad. Margen de seguridad. Esta es la zona terapéutica y esta es la zona tóxica. En la medida que uno está con esto, significa que la zona tóxica está muy próxima a la zona terapéutica, en margen terapéutico estrecho. Y si esto lo amplío, la zona tóxica está muy distante de la zona terapéutica. Entonces, es lo que define a un fármaco de margen, el margen terapéutico estrecho y margen terapéutico. Entonces, ¿qué es un fármaco de margen terapéutico estrecho? Es el fármaco, que, digamos, la zona por la cual la zona terapéutica está, digamos, en un nivel adecuado con la tóxica, o sea, es el margen terapéutico de la zona que queda entre la zona terapéutica, entre la concentración terapéutica y la concentración tóxica. Ese es el margen terapéutico. Estrecho es la que está más cerca, ambas, y amplio lo que está más lejos, ambos. Creo que me dejo entender, si no lo veremos al último. Bueno, ahora vamos a ver la segunda parte. Tendríamos programado para ahora también hacer la parte de reacciones adversas, pero hemos visto que no es, prácticamente son menos de 2 horas, ya estamos 9:10. Ahora, si nos alcanza, empezamos algo con reacciones adversas, pero creo que vamos
a tratar de explicar esto, y reacciones adversas las hacemos el miércoles juntos con uso racional y juntos. Vamos a ver. ¿Qué es interacción medicamentosa? ¿Qué significará? O sea, generalmente cuando yo doy un fármaco, lógicamente uno solo, pero ese solo, si yo doy un fármaco con alimentos, de repente hay una interacción, ya no estoy dando solo, estoy dando dos, una sustancia y un fármaco. ¿Qué pasa si doy otro medicamento? Dos medicamentos. Dos medicamentos. Entonces, ¿pueden haber interacciones entre uno y otro? No siempre, no siempre. Pero cuando hay interacción entre uno y otro, entre un fármaco con los alimentos, por ejemplo, o en un fármaco con el otro fármaco, si hay interacciones, entonces esa es una interacción medicamentosa. ¿Pero qué significa interacción? Es la modificación del efecto de un fármaco, digamos, de un fármaco por otro fármaco o por otra sustancia. Es una modificación que hace. Esta modificación puede ser terapéutica o puede ser tóxica. Entonces, las interacciones, ¿todos producen interacciones? No. Hemos mencionado, interacción medicamentosa no es lo mismo que reacción adversa. Reacción adversa, digamos, en síntesis, es un daño, es un riesgo. Interacción medicamentosa no siempre, puede ser, pero no siempre. Entonces, esto es más o menos la introducción para entrar en el tema. ¿Cuáles son los fármacos de riesgo para interacciones medicamentosas? Uso de fármacos con alto grado de unión proteica. Hemos hablado de la warfarina, anticoagulantes orales, la ciclosporina también, que son inmunosupresores que se utilizaba y se sigue utilizando en trasplantes, y también se utiliza en pacientes en algunos problemas inmunológicos. Uso de fármacos de baja biodisponibilidad. Si tienen mucha, o sea, no llegan bien, probablemente van a ver, pues son fármacos que están sometidos a interacción. En edades extremas, igual. ¿Por qué? Porque hay alteración de la farmacocinética, y también puede haber alteración de la farmacodinámica. Y administración a pacientes médicamente comprometidos, o sea, los pacientes que tienen, digamos, patologías, varias patologías, o una sola, pero también comprometido, hay más riesgo de interacciones medicamentosas. Y otro de los factores de riesgo para interacción medicamentosa es margen terapéutico estrecho, que ya dijimos, es la zona, digamos, lo que significa es que la zona terapéutica está muy próxima a la zona, o la concentración terapéutica muy próxima a la concentración tóxica. ¿Cuáles son? La digoxina, por eso es que la digoxina, la warfarina, los opioides también. Acá tienen las interacciones farmacológicas. O sea, las interacciones, entonces hemos visto modificación del efecto por un fármaco, modificación del efecto por acción de otro fármaco. Ese es el fármaco A con el B. Modificación del efecto del A por administración del efecto del B. O viceversa. Las interacciones entre fármacos pueden deberse a cambios del fármaco aceptado por su propiedad. Acá están. Interacción farmacéutica, interacción farmacocinética, interacción farmacodinámica. Las interacciones farmacéuticas, ¿a qué se refieren? A las incompatibilidades que vamos a ver luego. Generalmente estas interacciones se dan antes de administrar el fármaco. Es una interacción fármaco-farmacéutica, antes de administrar el fármaco. En cambio, la farmacocinética ya es una interacción que producen ambos, la farmacocinética y farmacodinámica, una vez que ya se administra el fármaco. Entonces, las interacciones farmacocinéticas o
incompatibilidades generalmente son debidas a reacciones químicas entre fármacos previo a su administración. Se combinan soluciones, por ejemplo, de fármacos por vía endovenosa. Lo que pasa, por ejemplo, que hay varios ejemplos, que esto lo van a leer, pero precipitan. Por ejemplo, si usted lo da la anfotericina con solución salina, va a precipitar, entonces no puede ser problema. Nosotros tuvimos un paciente, tuve la oportunidad de ver un paciente que tenía, siempre le cuento todas las promociones, hace muchos años vimos un paciente que tenía una tromboembolismo óptico, pero le aislamos un estafilococo aureus y era sensible a vancomicina. Pero el trombo la trombosis la tenía todo en el miembro superior izquierdo. Y al tener miembro superior izquierdo, prácticamente el miembro superior derecho era el activo. Entonces, para administrarle a este paciente teníamos que administrarle un antibiótico que era la vancomicina y tendríamos que administrarle la warfarina y además el frasco, la cánula generalmente está con warfarina, sí, pues, la cánula está heparinizada para poder mantenerlo permeable. Entonces, este paciente recibe heparina y recibe vancomicina. Resulta que, bueno, mi jefe me dijo, revisa qué está pasando porque el paciente parece que no mejora. Fui a ver al paciente y el paciente definitivamente no había empeorado inclusive. Me dice, ¿le has pedido concentración sérica? Sí, le digo, del vancomicina, pero parece que no, la concentración sérica está casi en cero, no llega. A ver, anda, revisa. Fui a revisar. Y le digo así, doctor, lo que pasa es que hay una interacción farmacéutica entre la heparina y la vancomicina. Prácticamente la heparina lo inactiva a la vancomicina, no lo deja, lo precipita. Al momento de pasar, precipitaba. La solución es que usted le dé heparina, se le pasó la heparina por el brazo izquierdo y la vancomicina en la pierna en diferentes ubicaciones y empezó, le hice niveles séricos, la vancomicina ya estaba actuando, ya estaba elevando sus concentraciones. Esa es una interacción farmacéutica. Una interacción farmacocinética farmacocinético ustedes conocen eso a nivel de la absorción, a nivel de la distribución, a nivel del metabolismo y a nivel de la excreción. A nivel de puede haber interacción a nivel de la absorción, puede haber interacción a nivel de la distribución, puede haber interacción a nivel de metabolismo, ya hemos visto anteriormente en la clase de biotracción en farmacocinética. Y puede haber una alteración en excreción, y en la farmacodinámica puede actuar a nivel del receptor y a nivel de los efectores, de los efectos farmacológicos. Entonces, las interacciones acá pueden ser interacciones, o sea, el sinergismo o el antagonismo son interacciones a nivel de los receptores. Y las interacciones farmacocinéticas vamos a evaluarlo. Efectos aditivos, sinérgicos, antagónicos con coadministración de dos o más fármacos. Es lo que vimos. Acción sinérgica de antibióticos, por ejemplo. Ya hemos visto de los antibióticos. Y otra, toxicidad de alcohol con benzodiazepinas. Estas son las interacciones farmacodinámicas. Efectos agonistas, hemos visto de la medicación anticolinérgica. Y antagonismo, acá por ejemplo un antagonista de utilidad terapéutica. Las benzodiazepinas, que producen depresión, y tienen varios efectos que vamos a ver luego, que son, bueno, una serie de efectos. Si hay intoxicación por benzodiazepinas, el flumazenil es un antagonismo competitivo.
Entonces puede producir. Es una interacción farmacocinética. En el caso de los opiáceos producen una reacción adversa severa que es la depresión respiratoria. Y en todo caso, si hay intoxicación con opiáceos y hay depresión respiratoria, se utiliza la naloxona, que es un antagonista de receptores Mu. Interacciones farmacocinéticas. Entonces ya hemos visto las interacciones farmacodinámicas. Ahora vamos a ver las interacciones farmacocinéticas. Modificaciones en los procesos farmacocinéticos. En la absorción. Por ejemplo, hay casos, la oxitetraciclina no se absorbe por vía oral un 40% más o menos. Pero si yo le doy un antiácido, ya le estoy dando un antiácido, que es otro fármaco, prácticamente le sube el pH y prácticamente no va a haber, no se va a absorber ya ni el 40, se absorbe el 20. Y si aparte de eso le doy fierro o le doy otras sustancias, casi no se absorbe. Entonces, esa es una interacción en la absorción, interacción farmacocinética, por alteración del pH o por alteración de la motilidad, por los alimentos. Por estas razones hay que tener mucho cuidado cuando dice, ustedes tienen que aprender a que cada medicamento le digan, lo puedes tomar con alimentos o sin alimentos, y qué pasa antes o después, etcétera. Es importante. Esa es la aplicación, digamos, para el uso. Interacciones en la distribución, competencias por la unión de las proteínas plasmáticas. Ya hemos visto los cambios en proteínas plasmáticas, o sea, la unión proteica, que pueden producir desplazamiento varios, aumentan la fracción libre, generalmente aumenta la fracción libre. En el metabolismo, hemos visto que el metabolismo se debe generalmente a las fases de oxidación o la primera fase en el sistema microsomal enzimático. Y este sistema microsomal enzimático puede ser inducido o estimulado, que es lo mismo inducido o estimulado, o inhibido. Y esto puede producir alteraciones. Y otra es la excreción renal, interferencias en el mecanismo de transporte en el tubo renal especialmente. Por ejemplo, el uso del probenecid para evitar la secreción acá en el túbulo. Interacciones en el metabolismo del fármaco, ya mencionamos la vez pasada, el metabolismo es incrementado o inhibido por la coadministración de otros fármacos. Y hemos dicho que el sistema CYP450 ha sido el más intensamente estudiado. Estos son los más importantes. El CYP3A4, el 2D6, el 1A2, el 2B6, el 2C9 y el 2C19 y otros. ¿Cuáles son los inductores sospechosos, digamos, usuales? ¿Cuáles son? Que es importante que debemos saberlo esto. De todas maneras, la rifampicina es un potente inductor enzimático. La rifabutina también es. La carbamazepina, el fenobarbital y las fenitoínas. En este caso tenemos, por ejemplo, la carbamazepina. Estos son antiepilépticos. La mayor parte antiepilépticos son inductores del sistema microsomal enzimático. Y la rifampicina y la rifabutina, que son antimicrobianos, son inductores del sistema microsomal enzimático. Y ahí hemos visto, por ejemplo, el caso de la fenitoína usado con anticonceptivos, incrementa el metabolismo de los anticonceptivos, disminuye sus concentraciones y luego produce, digamos, o sea, disminuye el efecto y no hay garantía para ver si está funcionando como anticonceptivo o no. La rifampicina es un potente inductor enzimático. También ya mencionamos un ejemplo en la clase anterior, que cuando se usa con doxiciclina, que la doxiciclina inhibe, o sea, o no, induce el efecto de la doxi, entonces disminuye su concentración,
prácticamente y solamente actúa la rifampicina. Fármacos con potencial objeto de inducción, los anticoagulantes, pues, los anticonceptivos, los corticoides, la quinidina, la teofilina. Teofilina se está usando poco, pero los corticoides sí, potente inducción. Nosotros tuvimos un paciente, en interacción hay dos casos que quiero contarles. Uno, un paciente que tenía un lupus eritematoso y tenía todos sus marcadores altos. Empezamos a darle corticoides y le dieron corticoides con dosis de 50 miligramos diarios de prednisona. Con 50-60 se mejoró totalmente. Pero como vamos a ver posteriormente, los corticoides producen inducción, producen disminución de la inmunidad celular y por lo tanto este paciente hizo tuberculosis. O sea, estaba recibiendo corticoides y entonces lo ven en neumología y le dan isoniazida, rifampicina, piracetamida como terapia primera primera terapia para su tuberculosis. Entonces resulta que el paciente a las 2 semanas más o menos se le encendió su lupus. Entonces vinieron a consultarnos, pues estamos en la unidad de farmacología. Como se le encendió su lupus, decía, ¿qué pasó? O sea, pero está bien con corticoides. Entonces lo que pasaba era que la rifampicina es un inductor enzimático de los corticoides, un inductor potente, que prácticamente le disminuye sus concentraciones al 50%. O sea, de 50 miligramos prácticamente le ha disminuido al 25, y a dosis de 25 ya no es efecto inmunosupresor, sino es efecto antiinflamatorio. Entonces, por eso, prácticamente como si no estaría recibiendo para su lupus. Entonces, ¿qué hacer? Dijeron, bueno, o le quitamos el tratamiento, para la tuberculosis, ¿o qué hacemos? Le digo, pues, si le quitas el tratamiento para tu tuberculosis va a tener problemas, porque tuberculosis es un cuadro muy severo. Lo que hay que hacer es, en este caso, le aumentamos la dosis de 50, le dimos a 100, prácticamente es como si estaría recibiendo 50 nomás, y empezó a revertirse el cuadro. Ese es uno de los casos que hemos visto. Otro caso que vimos, por ejemplo, es con inhibidores de inductor enzimático. Vamos a ver en inhibidores. Entonces, es importante conocer hay un inductor también acá, un antimicótico, que es la gliciofulvina, también es un inductor enzimático. Interacciones farmacocinéticas, por ejemplo, acá tienes cuáles son los inhibidores enzimáticos. De todos los antiepilépticos, el ácido valproico es el único que es un inhibidor, el resto son inductores. Y acá tienen amiodarona, diltiazida. El ketoconazol es un potente inhibidor enzimático. La ciprofloxacina, también que ya vimos, contamos un caso, la ciprofloxacina, un inhibidor enzimático, la isoniazida y la ranitidina también, cimetidina. Fluoxetina, el alcohol en fase aguda. Y hay acá un aspecto de jugo de pomelo. Este es un inhibidor enzimático. Muchas veces esto hay que tener en cuenta cuando dicen que es la toronja o pomelo, que se pueden producir efectos, o sea, de interacciones medicamentosas severas. Vimos el caso de una señora que decíamos que se desmayó como 2 veces. ¿Y qué es lo que tomaba? Tomaba un antihistamínico, la terfenadina, y estaba tomando ketoconazol. El ketoconazol es un potente inhibidor enzimático de la terfenadina, y al inhibir la terfenadina, su metabolismo aumentó sus concentraciones y produjo la torcida de la punta del corazón, que se llama, es una arritmia polimorfa. Entonces, es importante conocer cuáles son los inhibidores enzimáticos, porque estas interacciones se dan
Ustedes ven, las patologías son muy variadas, casi nadie tiene una sola patología, especialmente personas de edad. Interacciones farmacodinámicas ya vimos, dadas en lugar de antagonismo, potenciación, alcohol, anfetamina, acción depresora, también con anestésicos. Los anestésicos halogenados, por ejemplo, lo que pasa es que los anestésicos, por ejemplo, cuando el alotano produce incremento de arritmias durante el acto operatorio, porque justamente por sus efectos, sensibilizan al miocardio por la adrenalina. Por eso actualmente ya se utiliza menos el alotano. Interacción enfermedad-fármaco. Interacciones, enfermedades hepáticas. Paciente con enfermedad cardiovascular. Aclorhidria disminuye la absorción. Por ejemplo, la vitamina B2 se absorbe muy bien a nivel del intestino. Sin embargo, cuando hay, por ejemplo, factor intrínseco, no tiene factor intrínseco, ya no se absorbe. Entonces tienen que darle por vía endovenosa. Los otros, por ejemplo, pueden agravar o exacerbar. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que está con asma y le doy un beta bloqueador beta 2, prácticamente va a agravar la crisis asmática. Los antimuscarínicos que aumentan el deterioro cognitivo en pacientes con enfermedad de Alzheimer. Ahora viene la otra sobre reacciones adversas. Creo que vamos a ver algunos conceptos y luego la próxima semana vamos a unos 5 minutos nada más para ver lo de reacciones adversas. Reacciones adversas. Sí. Reacción adversa. O sea, es adverse reaction, que es acá está como una reacción recluta. Pero ¿qué es una reacción adversa? De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la reacción adversa es un efecto, en primer lugar, el primer término, nocivo. Ese es el primer concepto de reacción adversa, que siempre es nociva. Puede ser desde leve hasta severa, hasta mortal. El otro concepto es que es una reacción no deseada, porque usted no desea que se produzca reacción adversa. Si no es una reacción no deseada, es nociva y es no deseada. Y la tercera es que se produce siempre a dosis que se utilizan como diagnóstico, a dosis que se utilizan como terapéutica y a dosis que se utilizan como profilaxis. Es por ejemplo, un paciente que va a que le hagan un estudio tomográfico, le aplican una sustancia de contraste, una sustancia iodada. Eso es una reacción y le produce un edema angioneurótico. Esa es una reacción adversa dañina, no fue deseada por el prescriptor, es dañina y se le produjo en dosis, porque las dosis adecuadas. Esa es una reacción adversa del medicamento. Eso es importante porque si usted le da más dosis, prácticamente ya no es una reacción, es tóxico. Y acá definen como la respuesta a un medicamento que es nociva y no intencionada y que se produce con las dosis casi lo mismo que hemos mencionado. Pero esta descripción es importante observar que se involucra la respuesta al paciente, lógicamente, y que es un fenómeno nocivo y que la dosis, lógicamente, generalmente no son dosis tóxicas, sino son las dosis que se dan como efecto para el efecto. Y acá tienen, y con esto vamos a terminar para que haya algunas preguntas. Este es lo que es un efecto, reacción adversa, evento y reacción adversa. Y este marco es de lo que se llama errores de la medicación. Errores de la medicación.
Errores de la medicación, hay errores, aparte de la mayor parte son en prescripción, en dispensación y en el uso. Pero también hay errores en el almacenamiento de drogas, en el registro, hay varios errores. Pero los que más vemos nosotros son en prescripción y todo. Entonces, ¿qué significa estos dos círculos, dos circunferencias? Esta menor significa que gran parte de reacciones adversas, un buen número de reacciones adversas son por el fármaco en sí, pero otro buen número de reacciones adversas, si bien es cierto, es por el fármaco, pero es por errores en la medicación, porque yo le di más de la cuenta. Por ejemplo, hay un método que se llama el imipenem, que sirve para infecciones por pseudomonas. Le dan a un paciente que tiene, creo que 80 años, le dan imipenem, y el paciente tenía parte de ese compromiso, aparte del compromiso renal, estaba tomando otros medicamentos. Entonces, ese paciente hizo un cuadro, una toxicidad neurológica, convulsionó. Entonces decía, ¿es el medicamento? Sí, es el medicamento. Pero es porque usted no recalculó su dosis adecuada, o sea, la dosis debía de ser menor, porque sabía que su función renal es alterada. Entonces, esa es una reacción adversa, pero también por un error en la medicación. Y el último, una cosa es reacción adversa, que es la reacción del medicamento, y otra cosa es evento adverso. Evento es lo mismo, pero que no necesariamente tiene relación causal, que eso lo vamos a ver luego. Creo que con esto podemos terminar, y más ahora sí esperamos algunas preguntas antes de terminar. ¿Algunas preguntas? ¿Algunas preguntas? Bueno, si no hay preguntas, les agradezco su paciencia y algunas preguntas que aparezcan después cuando revisen nuevamente el cuadro o revisen los libros. Les sugiero que revisen los libros. Pueden escribirme por el correo. Entonces vamos a darlo por terminada. La clase está grabada. Entonces, bueno, muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias a todos. Bueno, vamos a